Muy buenas tardes, a pesar del gobierno, y muchas gracias por estar el día de hoy con todos nosotros, don Carlos Rodríguez Brown. Muy bien, pues muchas gracias, Saúl y los organizadores. Es un placer estar con vosotros y compartir estos momentos. Y un saludo especial para Dora Ampuero y para Paul Loren, a quien hace tiempo que no veo, pero a los que aprecio mucho. Bueno, pues en el rato que os voy a hablar, os voy a plantear en el fondo una especie de misterio, ¿no? Y es, ¿por qué celebramos, por qué recordamos a Adam Smith? Sí, vamos a ver. Desde luego no fue Adam Smith el fundador de la economía, a pesar de que si los economistas lo consideramos así, todo el mundo sabe que es de una manera convencional y entrañable, pero no es el fundador de la economía, ni en absoluto. Hubo pensamiento económico y algunos muy buenos, pues siglos antes de Adam Smith, ¿no? Tampoco es el fundador del liberalismo. El liberalismo evoluciona a lo largo de los siglos y había pensadores liberales antes de Adam Smith, los escolásticos españoles del siglo XVII, en fin, y podemos rastrear las ideas liberales hasta los trabajos y los días de Hesíodo, ¿no? Así que no es el fundador del liberalismo. Más aún, el liberalismo de Adam Smith es muy matizado. Es tan matizado que hay algunas corrientes dentro del liberalismo que directamente lo han excomulgado y abominan de él, como algunas corrientes dentro de la escuela austríaca, por ejemplo. No todas, ¿eh? Desde luego, Hayek no lo excomulgó en absoluto, pero autores como Rothbard, por ejemplo, consideran que es prácticamente una especie de socialista, ¿no? O sea que su liberalismo es bastante matizado. Además, es una economista que planteó algunas ideas francamente equivocadas, ¿no? En aspectos tan importantes como la teoría del valor. Pues Adam Smith y otros muy destacadas figuras de la escuela clásica de economía, pensemos en David Ricardo, pensemos en John Stuart Mill y en otros, pues tenían una teoría objetiva del valor. Es decir, pensaban que el valor no depende de las personas, sino que está en las cosas. Pues a partir de ahí se produjeron catastróficos errores en economía. Por ejemplo, la teoría de la explotación de Marx, que también tenía una visión del valor de manera objetiva, pensaba que dependía de la fuerza de trabajo humana asalariada. Y, y nos ponemos a rastrear la obra de Adam Smith y nos encontramos en la riqueza de las naciones hay verdaderamente muchas ideas que están verdaderamente mal. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué resulta que los liberales tendemos a defender a Adam Smith y liberales o no, tendemos a rebuscar en él, leerlo una y otra vez? ¿Por qué será, no? Pues mi conjetura es que es por varios motivos, ¿no? Primero porque tenía un proyecto. Era un proyecto extraordinariamente ambicioso. No encaja mucho esto con Smith, que tiene una personalidad así como bastante, no sé cómo decirlo, bastante discreta, ¿no? Un hombre discreto, así que, eh, eh, y que tenía un pequeño grupito de amigos, nunca se casó, vivió siempre con su madre, siempre, ¿eh? Se murió su madre y a los pocos años se murió él, ¿eh? Y sin embargo, tenía una ambición verdaderamente brutal, porque quería
sabemos que lo quería hacer un enorme proyecto intelectual que desde luego trascendiera con mucho la economía. Si a uno le dijera, si pudiéramos traerlo a Adam Smith de vuelta a la vida y le podemos decir, ¿cómo le va, señor economista? Pues probablemente nos diría, ¿qué? La economía era solo una parte de sus intereses. En ese proyecto, él quería analizar la filosofía del derecho, quería analizar pues, la ética, quería analizar la antropología, la sociología, hasta la retórica. Tenía un proyecto enorme, extraordinariamente ambicioso, tan ambicioso que era imposible de cumplir. Y de hecho, pues no lo cumplió. De hecho, no lo cumplió. Con toda esa ambición, publicó muy poco Adam Smith. De hecho, publicó 2 libros. Y uno después de su muerte. Los 2 libros que publicó fueron La teoría de los sentimientos morales, en 1759, y este libro que recordamos hoy, La riqueza de las naciones, en 1776. En 1795, 5 años después de su muerte, apareció su otro libro, que es una colección de ensayos. Se llama Ensayos filosóficos. Muy interesante también para que veamos esta amplitud de miras que tenía Adam Smith y que le habría llevado, como he dicho, a poner en ridículo esta idea de que él es un economista. Él era muchas cosas y tenía un proyecto de hacer muchas cosas. Su cátedra no era de economía, que no existía entonces, era de filosofía moral, que abarcaba todas estas cosas que llamaron después humanidades y que ahora, de manera muy presuntuosa, llamamos ciencias sociales. No estoy nada seguro que sean ciencias, son otra cosa. Como decía un amigo mío, les explicaba a sus alumnos, ¿ustedes creen que la economía es una ciencia? Y los alumnos decían, sí, es una ciencia. Y entonces les decía, los aviones están construidos con principios, siguiendo principios de una serie de ciencias, como la física, la química. Y les preguntaba a los alumnos, si los aviones fueran construidos conforme a unas leyes que fueran como las leyes de la economía, ¿se montarían ustedes en un avión? Pues no, claro, no nos montaríamos en ningún avión. Y la economía no es una ciencia como las demás. Desde luego, para Adam Smith formaba parte de la filosofía moral. O sea que eso ya tiene interés, tiene el interés suficiente como para que le prestemos atención, ese gran proyecto. Sabemos que lo tenía porque mucho tiempo después de su muerte fueron descubiertas unos apuntes de clase de unos alumnos y fueron publicados. Sabemos que daba una clase de lo que se ha traducido en español como jurisprudencia, que es una mala traducción. Jurisprudence en inglés es otra cosa. Jurisprudencia en español hace referencia a los fallos judiciales y jurisprudence en inglés es más filosofía del derecho. Pero en fin, están publicadas esos apuntes y podemos ver ahí el enorme interés y profundidad que tenía Adam Smith para estudiar ese tema, la filosofía del derecho. Y también pues otras lecciones sobre retórica y bellas letras que también han sido publicadas porque se han descubierto juegos de sus apuntes. Y después, lo que os comentaba en el libro de 1795, Ensayos filosóficos, son muy interesantes porque vemos ahí cómo le interesaba desde las costumbres hasta la astronomía, en fin, tenía un abanico de intereses verdaderamente muy grande. Esa es una razón. La segunda razón por la que lo estudiamos es porque lo que concretó en las partes de ese gran proyecto que finalmente vieron la luz, tienen mucho interés. La teoría de los sentimientos morales tiene mucho interés.
es de las obras de Smith, desde luego es mi favorita, porque me parece que tiene una gran profundidad y es un tratado sobre la psicología humana, la moral, la ética y este extraño oficio que llamamos vivir. El oficio de vivir fue analizado por Adam Smith con mucha profundidad. Y también la riqueza de las naciones. También la riqueza de las naciones, con todo lo que os he contado ya, que no es una obra perfecta ni mucho menos, y que contiene muchos errores, y que no es un tratado de liberalismo perfecto, ni mucho menos. Y sin embargo, merece la pena que volvamos una y otra vez a repasar sus páginas. A repasar sus páginas, una y otra vez a mirarlas. ¿Por qué? Pues porque Smith tiene intuiciones, más que intuiciones, análisis muy profundos sobre problemas que tienen que ver con nuestra vida de ahora y con nuestra economía de ahora. Y pueden arrojar luz sobre lo que nos pasa ahora, siendo pues un libro escrito pues hace 245 años, ¿no? Nos puede servir. ¿Por qué nos puede servir? Yo diría que por dos cosas. Primero, porque pone énfasis en la cooperación. Y segundo, porque pone énfasis en las instituciones. Estas dos ideas me parece que son fundamentales. Y son fundamentales no solamente porque explican bien la realidad, sino además por lo que nos une a todos nosotros en la jornada de hoy, que es el amor a la libertad. Es bien interesante que los enemigos del liberalismo nos estigmaticen asociando el liberalismo a un extremo individualismo. Lo leemos prácticamente todos los días en los periódicos. Nuestros enemigos siempre hablan del liberalismo como si fuera de la mujer aislada, del hombre aislado. Pues Adam Smith es todo al revés, es justo lo contrario. Todo el énfasis de Adam Smith es en el otro, es en la cooperación humana. Es que el primer párrafo de la teoría de los sentimientos morales habla de los demás. La primera página dice, por más egoísta que se pueda suponer al hombre, hay algo en su naturaleza que lo impulsa a interesarse por la suerte de los demás. Así empieza la teoría de los sentimientos morales. ¿Y cómo empieza la riqueza de las naciones? Diciendo que es el trabajo humano la fuente de la riqueza. Pero no es el trabajo humano de Robinson Crusoe, ¿no? Es el trabajo de una persona con respecto a la otra. Todo el tiempo está hablando Adam Smith de cómo somos nosotros con respecto a los demás. Toda la visión smithiana es justo lo contrario del individuo aislado. Todo es la mirada del otro, la asociación con el otro, el comercio con el otro. Y lo segundo es que pone énfasis en el marco institucional. Esta es una de las razones por las cuales los modernos economistas de ahora siguen leyendo a Adam Smith. Los economistas del desarrollo siguen leyendo a Adam Smith. ¿Por qué? Porque él dice que sí, que la riqueza depende del trabajo humano en sociedad, pero no en cualquier sociedad, no bajo cualquier conjunto de reglas. Hay algunas que promueven la prosperidad y la riqueza, hay otras que no. Y como él sintetizó, era la paz, la justicia, ¿no? Como decía él, una tolerable administración de justicia y unos impuestos bajos, ¿no? ¿No decía eso? Peace, easy taxes
and a tolerable administration of justice. En otras palabras, que cuando trabajamos y nos asociamos, estamos en un marco de reglas que pueden ser muy favorables a la economía o no, pueden ser muy hostiles. Entonces, cuando uno lee ahora mismo a los economistas del desarrollo, estoy pensando, no sé, en los clásicos de ahora, Acemoglu y Robinson, por ejemplo, de los autores de estos libros tan conocidos de por qué fracasan los países, pues esto es puro Adam Smith. Me dice, y desde luego a Adam Smith no le habría sorprendido lo que a mí siempre me han dicho durante años. Yo llevo ya en España, pues no sé cuántos años, 44 ya. Y me acuerdo que siempre me dicen los españoles, pero ¿cómo es posible que Argentina sea un país tan pobre cuando es un país tan rico? Ah, pues Adam Smith no, eso lo sabía ya, eso sabía ya Adam Smith, para dar la explicación de por qué a unos países son ricos y otros no. Y desde luego no tiene nada que ver con los recursos naturales. Mi Argentina natal y muchos de nuestros países de América Latina son países con notabilísimos recursos naturales. Los recursos naturales no dan la riqueza. Venezuela tiene petróleo. No parece que el petróleo le haya servido a los venezolanos para prosperar, ¿no? Noruega también tiene petróleo. Y sí les ha servido a los noruegos para prosperar. Esto no sería para nada un misterio para Adam Smith. Diría, olvídese usted del petróleo y mire las instituciones. Mire qué diferencia hay entre Venezuela y Noruega. Mire que son países distintos, pero con el mismo petróleo, un petróleo parecido. ¿Por qué unos son ricos y otros no? Mire las instituciones. Mire la paz, la justicia, la seguridad jurídica, la propiedad privada. Mire, y mirando, pues uno va entendiendo, ah, caramba, resulta que cuanto más pacífica es una sociedad, más justa es una sociedad, pues entonces es una sociedad más rica. Y todo esto lo hace Adam Smith con una perspectiva de un enorme realismo. Es una cosa extraordinaria lo de Smith. Se parece mucho a David Hume, su gran amigo, que murió precisamente el año en que se publicaba La riqueza de las naciones. Hay un libro excelente que se ha publicado hace poco, de Rasmussen, que se llama El infiel y el profesor. Es una delicia de libro, una delicia. Cuenta la historia de la amistad entre David Hume y Adam Smith. Y lo cuenta perfectamente, perfectamente. Dice, no eran unos fantasiosos, nunca pensaron en paraísos ni en utopías, algo que es tan típico de los socialistas de todos los partidos, ¿no? Que siempre están hablando de grandes ideas, grandes proyectos para cambiar la sociedad de arriba abajo. No. Smith era una cosa normal, tranquilita, vamos a ver dentro de lo que cabe, cuidado con las revoluciones le aterraban, cuidado con los grandes cambios sociales, cuidado con estos grandes esquemas que viene aquí un señor milagroso a cambiar la sociedad como un guante. Todo esto decía, no, mira, tranquilo, gente muy pragmática, mirando los cambios que se pueden hacer, despacito, muy modesto, reconociendo las limitaciones del ser humano, pero siempre en la buena dirección, siempre en la dirección de la libertad. No teniendo una visión angelical de las personas. Hay que ver las cosas que decía Adam Smith en contra de los empresarios, por Dios. La famosa cita de La riqueza de las naciones. Cada vez que se juntan 2 o 3 personas del mismo negocio, raro es que la conversación no termine en una conspiración contra el público para subir los precios. No era un ingenuo. Y como no era un ingenuo, tenía una enorme desconfianza hacia los que mandan. Enorme desconfianza. Y dice, en La riqueza de las naciones, dice, la verdad es que yo no he visto muchas cosas buenas
que hagan todos esos que dicen que trabajan por el bien común. Pues es una frase maravillosa que se puede aplicar a todos nuestros políticos de todos nuestros países. Por lo tanto, tenemos a una persona, a un pensador profundo, interesante, imperfecto, porque no sé si habéis observado que excluidos vosotros, el resto de la humanidad tiene defectos, no sé si habéis visto. Pues Adam Smith los tenía y sobre todo razona en la pura conciencia de que los demás los tenemos también, todos. Y dentro de ese marco, que es pragmático, modesto, realista, generalmente, como digo, apunta en la buena dirección, de que la riqueza depende de la cooperación humana, la cooperación, y de que esa cooperación, ese trabajo, ese comercio, ese mercado no están en abstracto. Nada le parecería a Smith más lejano a su visión que los modelos que estudiamos los economistas en la facultad. Esto no, eso no es la competencia perfecta. No, mire, esto no es así. Este es el estado real, de la gente real, las personas de la realidad, donde no hay mecanismos perfectos de asignación de recursos, sino toda clase de limitaciones de todo tipo. Eso es lo que hay que estudiar, el mundo real, con las limitaciones reales. Pero como digo, en la buena dirección. Y la dirección de Smith, por regla general, es la dirección de la libertad. Pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, doctor Brown. Voy a hacerle el uso de la palabra a Kelly, que quiere transmitirle un mensaje especial. Doctor Brown, a nombre del IEP, la doctora Dorita está aquí, va a dirigirle unas palabras. Doctora, puede abrir su micrófono si lo tiene activado. No hace le escucha. Dos veces. Ahí se le escucha. Ahí está. Sí. Ah, ya, bueno. Ya se le escucha. Ya, qué bueno. Dime, Kelly. Dime. Al nombre del IEP, que le querían dirigir unas palabras al doctor Carlos Rodríguez Brown. Bueno, que realmente es tan precioso escucharlo a él que me resiento de que no sigue hablando. Yo quisiera seguirlo escuchando. Sus palabras, sus trabajos, su estudio. Carlos nos deja siempre boquiabierto y nosotros también hemos leído algo, Adam Smith, pero tus expresiones, el detalle de lo que dices y nos acercas tanto a Adam Smith. Y estoy tan de acuerdo contigo, especialmente en el camino que ha seguido nuestra economía, de todo decirlo con ecuaciones y con todo, cuando nos vamos a un mundo tan abstracto, cuando Adam Smith nos habla tan realista de todas las cosas. Y siempre mi consejo es que lo leamos, que lo volvamos a leer. Por supuesto que son 245 años que han pasado desde la publicación del libro, pero es tan vívido para nosotros, y eso conversaremos más luego con Paul, tan vigente las ideas, las cosas que exponen, y precisamente porque no es una abstracción, habla de lo real, de cómo somos nosotros los individuos, cómo funcionamos y las instituciones que necesitamos para tener éxito en nuestra vida económica. Gracias, Kelly. Carlos, por favor. Carlos Dávila. Aquí tenemos muchos Carlos. Estamos llenos de Carlos, todos somos tocayos. Doctor, muchísimas gracias por su disertación. Hay una pregunta que siempre sale a flote cuando se habla acerca de este tema, de este autor, y es la vinculación que podría tener esto de la metáfora, aunque bueno, no fue intención de Adam Smith hacer una metáfora, o hacer una teoría, mejor dicho, de la mano invisible, ¿no? Es más, la menciona 3 veces en las 2 obras que usted mencionó, y en el tema de astronomía, cuando se publique el libro, después de fallecido él. ¿Cuál es la relación que existe entonces entre la mano invisible y la religión, por favor? Eso me ha sorprendido. Pensé que ibas a hablar de la economía moderna. Fíjate,
Fíjate qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me has hecho pensar. Me has hecho pensar. Lo de la mano invisible es la metáfora más famosa de Adam Smith, ¿no? Y prueba, y prueba la desconfianza que hay que tener siempre hacia las metáforas. Veo que hay uno de los organizadores que es un círculo Bastiat, pues Bastiat escribió con mucha inteligencia en contra de las metáforas. Hay que andarse con muchísimo cuidado. Las metáforas suelen equivocarnos profundamente. Dejarme que empiece por ligando esto con lo de Dora y después contesto lo de Carlos. La expresión, la idea de la mano invisible alcanzó mucha fama en la economía moderna a partir de mediados del siglo XX, de la mano de Paul Samuelson y los nuevos teóricos de la economía, que lo que hicieron fue identificar la mano invisible con el sistema de la economía neoclásica y de la competencia perfecta. Y eso es una verdadera desgracia, porque todo el mensaje que se transmitió a partir de ahí es: la mano invisible del mercado funciona bien si se dan las condiciones de la competencia perfecta. Como esas condiciones no se dan, entonces el mercado no funciona, y ahí entró una grandísima corriente de fallos del mercado y de justificaciones de la intervención estatal. Fue verdaderamente una idea muy desafortunada, pero que desde luego, como comenté antes, no tenía nada que ver con lo que Smith pensaba que era la economía, ¿no? Las metáforas transmiten la sensación de que el mundo es más sencillo de lo que es en realidad. Y no era esa la idea de Smith. La prueba es que, como comentabas, Carlos, pues utiliza una vez la frase en La riqueza de las naciones, otra vez en La teoría de los sentimientos morales y otra vez en un temprano ensayo sobre astronomía que está en los ensayos filosóficos. El peligro de la metáfora de la mano invisible es que da la sensación de que la economía la maneja alguien. Mano, manejar. Esta idea es peligrosísima y va en contra de lo que dice Adam Smith. Por eso, si vamos a utilizar la metáfora, casi mejor quitarle la mano. Que eso es lo que hizo Bastiat. El famoso ensayo de Bastiat le quita la mano y habla de ce qu'on voit y ce qu'on ne voit pas, es decir, lo que vemos y lo que no vemos. Ese sí que es el mensaje de Adam Smith, que es tan complicado el orden social, es tan complejo la sociedad moderna, hay tanta cosa que no se ve, que tenga usted cuidado, señor gobernante, si va a intervenir creyendo que todo lo ve. Porque no se puede, porque no lo va a ver todo, y entonces lo más probable es que su solución sea equivocada. En cuanto a la pregunta inicial que habías dicho tú, que era la cuestión de la religión, desde luego no era... Adam Smith estaba muy lejos de tener un pensamiento mágico, y tuvo sus más y sus menos con la religión, como sabemos. Parece que era un deísta. Parece que era un deísta. Y tiene frases muy condenatorias a la Iglesia Católica, razón por la cual cuando se traduce por primera vez al español le quitaron esas partes para poder pasar el examen de la Inquisición. Las personas religiosas tuvieron también sus más y sus menos con los deístas, ¿no? Porque no son estrictamente religiosos. En el caso de Hume, pues el título del libro de Rasmussen ya está claro, ¿no? El infiel. O sea que para que veamos cuál era la actitud que tenían con respecto a la religión. Pero desde luego la mano invisible para Adam Smith no era una cosa importante, puesto que no la menciona más que esas 3 veces, como digo, y la idea de un mecanismo mágico
que organiza la economía era completamente contrario a lo que son su visión y su esquema mental. Muchas gracias, doctor Brown. Ahorita le van a formular una pregunta desde Bolivia nuestro amigo Carlos. A ver, Carlos, por favor, si puedes activar tu micro y Profesor, video. muchas gracias. Un saludo primero, agradecerle como estudiante de Economía de habla hispana las traducciones que ha hecho de las obras de Adam Smith. Y quería preguntarle justamente, yo siempre tengo la sensación de que este autor se lo ha leído muy superficialmente. Carlos apuntaba de que solo se recuerda esa metáfora de todo el libro de Adam Smith. Y muchas veces, al escogerse ciertas frases, también pasa con la teoría de los sentimientos morales, pasa lo que se llama el Does Adam Smith Problem. Muchas personas creen que lo ha escrito distintos autores porque en uno hace referencia a la empatía, la teoría, y en el otro al egoísmo. Estas visiones se pueden encontrar. ¿Cómo podemos decirles a los que atacan al autor que Adam Smith no hacía apología del egoísmo, sino creo de la cooperación? Muchas gracias, profesor, y gracias por su trabajo. Muchas gracias, Tocayo. Después tengo que contarte algo sobre la cuestión de las traducciones. El tema del egoísmo tiene que ver con el problema de traducción, ¿no? Pues porque en el esquema de cooperación, que es básico para Adam Smith, lo que decía es que tú puedes cultivar tu propio interés y yo puedo cultivar mi propio interés. Y podemos relacionarnos entre nosotros y ganar los dos. Por eso, la expresión que suele utilizar Smith en ese contexto no es selfishness, no es egoísmo, es self-love. En la famosa frase, no esperamos nuestra cena del cervecero, sino del cuidado que ponga en su propio interés, acudimos a su, apelamos a su, y no dice selfishness, dice self-love, el propio interés. Y esto me parece que es capital, y cuando nos acusen a los liberales de que Smith promovía el egoísmo, decir no, porque el egoísmo es que yo promueva mi interés a costa del tuyo. Y la cooperación en el mercado es lo contrario, es que yo promuevo mi propio interés con el tuyo. De hecho, si no está promovido por los dos, no hay comercio. Por eso esta teoría tan tonta que a veces se identifica con el liberalismo, de que es la teoría llamada del goteo, ¿no? Es que los ricos se hacen ricos y después su riqueza gotea hacia el conjunto de la sociedad. No, mira. Los ricos benefician a la sociedad no después de que se hacen ricos, sino antes. Es que si no benefician a la sociedad, no pueden hacerse ricos. ¿Por qué? Y porque en el mercado, al revés de con el Estado, el mercado podemos decir que no. Eso es el mercado. Decir yo no quiero, no le quiero comprar a usted. Pero resulta que si la gente quiere comprarle a Amancio Ortega, por hablar de el más rico español que hay, pues es porque Amancio Ortega puso unas camisas en las tiendas y la gente dijo, quiero esa. ¿Está? Y esto le beneficiaba a la gente y también a Amancio Ortega. O sea que es justo lo contrario de lo que nos dicen. Y un apunte sobre lo que decías de las traducciones. Smith tenía, gracias a Dios, un inglés maravilloso. O sea que yo que he traducido a Ricardo, o a peor todo, el más demencial de todos, que era Jeremy Bentham, es un dolor del alma. En cambio, Smith es un placer, porque escribía muy bien, esa es la pura verdad. Sin embargo, tiene complejidades, ¿eh? Y yo tuve dos problemas a la hora de traducirla. En La riqueza de las naciones no, está bastante claro todo. Pero en la teoría de los sentimientos morales, ¿cómo traducir sympathy? Porque sympathy parece más bien empatía que no simpatía. Así que ese es un problema. Y el problema más grave que tuve, es cómo traducir propriety. Utiliza mucho la palabra propriety. The proper, ¿no? Y claro, es que en inglés, para decir, pueden decir propiedad en los dos sentidos que nosotros decimos, la propiedad en el sentido de la cosa propia, correcta, adecuada, y la propiedad en el sentido del derecho de posesión, digamos. Pero los ingleses tienen dos palabras distintas, propriety y property. Entonces ahí no hay ningún problema. Pero en español sí. Oye, pues no sabes el lío que tuve, ¿eh? Al final me decidí por poner corrección
y es una traducción bastante discutida, y varios amigos míos y especialistas en Smith me dicen que tendría que haber usado, a pesar de todo, la palabra propiedad. O sea que, como ves, la vida está llena de dificultades. Gracias, Carlos. ¿Puedo hacer una preguntita? Venga, Dora. Sí, doctora, claro, por favor. Sí, oye, siempre me preocupa un poco el tema de public choice en relación, ¿no?, con Adam Smith. La primera clase del profesor Buchanan de public choice habla de Adam Smith. Él introduce a Adam Smith y lo adora a Adam Smith. Pero luego, ¿no?, como él viene también de esta vertiente de Hobbes y todo esto, donde las reglas son importantes y todo, y él se va al contrato, al tipo, como que hacemos un contrato con el gobierno, los individuos, ¿no? Entonces, él, al revés de lo que nosotros los austríacos vemos como el enemigo el Estado y los individuos acá, y el Estado siempre tratando de imponer sus reglas y nosotros luchando contra eso, la teoría de public choice, hay un acercamiento allí, ¿no? De que si se ponen las reglas de juego, podemos nosotros, junto con el Estado, seguir adelante, ¿no? Y la realidad sucede así, porque en el mundo actual nosotros estamos siempre tratando de ver cómo restringir, pero cómo trabajar también con las reglas que impone el Estado. ¿Cómo ves tú esa dicotomía de Buchanan o public choice? Bueno, pues es una pregunta buenísima, como siempre. No me extraña nada viniendo de ti, Dora. Buchanan es de los economistas más interesantes del último siglo, y los que hemos, como tú y como yo, tenido la fortuna de haberle conocido, pues siempre lo hemos admirado muchísimo, ¿no? Buchanan es bastante partidario de Adam Smith, en el sentido de lo que tú dices, ¿no? De buscar ese marco de reglas de convivencia al máximo nivel. El caso de Buchanan fue directamente, oiga, mire, la única solución aquí es la Constitución. Y recuerdas que él tiene un libro que se llama Constitutional Economics, ¿no? Y siempre estaba dando vueltas a eso. Es como recoger todo lo que hemos estado hablando ahora de Smith y las instituciones y llevarlo a un máximo nivel, en el sentido de que allí se pueda plasmar la posible cooperación entre el Estado y los individuos, y al mismo tiempo se limite la posibilidad que tiene el Estado de violar los derechos de los individuos. Mira, no estoy muy seguro de que esto sea impecable en el sentido analítico, y yo creo que tiene muchos matices, y tú has apuntado alguno también. Yo diría que para lo de Buchanan, más que apoyarme en Smith, me apoyaría en la otra pata sobre la cual él edificó su teoría, que es la pata de los italianos. Una de las grandes cosas que hizo Buchanan, grandes cosas, es llamar la atención sobre este notabilísimo grupo de ascendistas italianos de final del 19 y principios del 20. Totalmente desconocidos, salvo en el mundo italiano y del mundo alemán. Algunos españoles en los años 70 empezaron a prestarle atención, pero bueno, nosotros en este libro que mencionaba antes Saúl, en Hacienda Somos Todos Cariño, abordamos bastante la cuestión esta. Y hay un tío genial, que se llama Amilcare Puviani, que es autor de La teoría de la ilusión financiera, que es un libro completamente maravilloso. Nunca se ha traducido al inglés, a pesar de que Buchanan lo anunció en alguno de esos trabajos que tú has leído, anunció, y finalmente nunca se tradujo. Que lo que hace es tener una visión mucho más descarnada del Estado. Me parece a mí que es mucho más liberal que la teoría contractualista, dentro de la cual podemos, con todos los matices, incluir a Buchanan. ¿Por qué digo que es más descarnado? Porque lo que dice es que el Estado manda y engaña. Entonces, analiza la teoría de la fiscalidad sobre la base de decir, oiga, esta gente no ha firmado con nosotros ningún contrato, y lo que va a hacer es intentar quitarnos el dinero.
Y esto es lo que ha hecho siempre. Entonces lo que vamos a analizar, dice Pugliani, en lugar de la ficción del contrato social, que es muy es de los liberales desde loco, lo que quieras, en lugar de eso, dice Pugliani, vamos a analizar lo que hace de verdad el Estado. Y entonces analiza los impuestos desde esa perspectiva. A Buchanan le fascinó, y yo creo que lo que intentó es intentó hacer una especie de mezcla entre los dos enfoques, y no sé si lo consiguió al final, porque son muy difíciles de encajar. Yo tengo toda la colección de los libros de Buchanan. Bien. Ya los veo aquí detrás, claro, claro. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, doctor Brown. Tenemos una pregunta desde Ecuador. Daniel Limones nos pregunta, doctor, buenas tardes. ¿Qué opina sobre el modelo de la economía social de mercado que está siendo aplicado en la mayoría de países, en especial en Sudamérica? Sí, sobre eso hay que... Vamos a ver. La economía social de mercado es una corriente que está muy vinculada con el liberalismo, en concreto con el liberalismo alemán. Y de la época de la Segunda Guerra Mundial, ahí hay autores como Erhard, por ejemplo, Eucken y algunos otros, importantes liberales, y desde luego estaban cuando se funda la Sociedad Mont-Pelerin, donde estamos con Dora y muchos amigos. Esa sociedad se funda con gente de la economía social de mercado. ¿Qué era la idea? La idea, esto se ve muy claro en el libro de Erhard, sobre el bienestar, la economía del bienestar. La idea era preservar y defender el liberalismo económico en el sentido de la economía de mercado, pero al mismo tiempo añadirle dosis de intervención pública. En su origen, lo que querían era mantenerse al margen de la acusación que se hacía contra los liberales, acusándoles de manchesterianos, ¿no? Y de ignorar el hecho de que los mercados podían degenerar, por ejemplo, en monopolios, los grandes trusts que se llamaba entonces. Y entonces estos liberales, como digo, sobre todo alemanes, lo que dijeron es, no, vamos a defender el mercado y el liberalismo, pero vamos a asignarle también un papel a la intervención del Estado, pues, por ejemplo, para garantizar la competencia, para garantizar algún tipo de redistribución de la renta. Estas cosas pueden detectarse incluso en Hayek. Si leemos con atención Camino de Servidumbre, ahí Hayek dice, admite que tiene que haber una redistribución a cargo del Estado. Entonces, ¿qué opino sobre eso? Opino que ojalá los estados hubieran sido tan pequeños como pensaron los fundadores de la economía social de mercado. La verdad es que los estados, utilizando esos argumentos de la defensa de la competencia y de la redistribución de la renta, emprendieron precisamente entonces un camino que nos llevó a un crecimiento de la política espectacular en todo el mundo. Espectacular. Desde luego que se llevarían los viejos liberales pues un sopón, un síncope, si vieran cómo está el Estado en la actualidad. Entonces lo que digo es, cuidado con estos razonamientos si no les interponemos barreras al crecimiento del Estado. Si no hacemos eso, el riesgo que corremos es que se entre en una dinámica en donde, por estos motivos o por otros, el Estado no deje de crecer. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta y una que nació en la madrugada de este día. Justo tuve un debate con un amigo anarcocapitalista y me decía, no, pues, Adam Smith en la última parte de su libro le abre el camino a las ideas de Marx, ¿no? Y al igual que la mayoría de ingleses de esa época, no entendían el rol del emprendedor, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir sobre estas afirmaciones que muchos anarcocapitalistas la tienen en cuenta? Bueno, pues algo de lo que ya he comentado, ¿no? De que
de que si consideramos a Adam Smith, pues el antecesor o prácticamente el colega de Carlos Marx, es que tenemos algún problema, digamos, ¿no? Es que no lo hemos leído con atención. Sí es verdad que no es un liberal perfecto, no hay que leer a Adam Smith pensando que uno se va a encontrar con un liberal, yo no sé, de nuestro tiempo, no sé a quién podemos citar. A Anthony de Jassé, por ejemplo. Anthony de Jassé quizás sea el más importante pensador liberal de las últimas décadas, ¿no? Un hombre de una mentalidad muy precisa en su defensa de la libertad. Adam Smith no es así y tiene, como dije ya desde el principio, lo primero que dije fue eso, que no era un liberal sin tacha, ¿no? Ahora, de ahí a considerarlo un socialista, yo diría que hay un camino demasiado largo. Otra de las cosas es la igualdad y la desigualdad. Ese tema también, ¿no? Porque en algunas partes él es, digamos, de la igualdad, indudablemente, pero también da chance a que seamos desiguales y mucha gente se puede coger de allí. ¿Qué dices tú al respecto de la opinión de Adam Smith sobre ese tema? Pues esos matices existen desde luego. He publicado el año pasado en la Review of Austrian Economics un ensayo que se titula El liberalismo de Adam Smith, que presenté en la última reunión de la Montpellier, en la que tuvimos, no la última, pero la que tuvimos en Canarias. Ahí presenté eso. Y hablé precisamente del tema que estás tratando tú, Dora, ahora, la cuestión de la igualdad y la desigualdad. Otra vez, es clave para estas discusiones tener la precaución de no abrirle la puerta sin límite al intervencionismo. Porque si desde luego la desigualdad es una cosa que está mal, pues entonces que vamos a permitir, a fomentar una intervención ilimitada del Estado. Ilimitada, ¿eh? ¿Por qué? Y porque somos todos desiguales. Por lo tanto, siempre va a haber una excusa para que el Estado intervenga. Ahí lo que tenemos que hacer es intentar defender la noción básica liberal de la igualdad, que es la igualdad ante la ley. La lucha por la igualdad no es una lucha socialista, es una lucha liberal. Los liberales insistieron siempre en la igualdad ante la ley. Y no por casualidad la justicia tiene una venda delante de los ojos. En cambio, la igualdad socialista es la igualdad contraria. No es la igualdad ante la ley, es la igualdad mediante la ley. Es una igualdad impuesta desde el poder, en donde la justicia se quita la venda y empieza a mirarnos a todos. Y dice, a ver, si Carlos Dávila tiene pinta de rico, le vamos a quitar más. A Carlos Augusto, que es guapo, entonces lo vamos a afear para que todos seamos iguales. Mucho cuidado con este paso de una igualdad liberal a una igualdad socialista. Muy bueno. Tenemos una pregunta de nuestro amigo Paul Lauren. Por favor, Paul, puedes prender tu micro y habilitar tu cámara. Creo, a ver. ¿Se escucha? Sí. Okay. Sí. Ok, Carlos, un saludo. Te reitero el saludo desde acá. Tenía un interés, justo la última intervención de Dora iba por ese lado. En mi modesto entender, como lector, humilde lector de la obra de Smith, yo creo que su gran aporte, de los tantos que obviamente tiene, pero el gran aporte en su propio siglo, o sea, para sus contemporáneos, es que ofrece una lectura del tema de la virtud que rompe la tradición del manejo de la virtud que hasta ese momento se venía dando, ¿no? Es una visión principesca de cómo entender los comportamientos, ¿no? Y básicamente la virtud era, o el virtuoso, era el hombre que tenía poder. El ciudadano común y corriente, ¿no? El comerciante, estaba fuera de ese esquema. Conocemos que Aristóteles de plano quitaba cualquier viso de virtud a cualquier hombre que comerciara. Y era el pensamiento clave del mundo de la antigüedad. Bueno, en teoría de los sentimientos morales, eso se rompe. Y a partir de ahí, nos ofrece una visión de lo virtuoso ligado a un sistema, que es la ley, igual para todos, justo lo que estabas hablando hace un momento, y que ya no hace falta ser hijo de un señor importante, no hace falta ni siquiera tener poder, sino que todos podemos tener, ¿no? la posibilidad de
de hacer un mundo virtuoso desde nuestra parcialidad. Y yo creo que esa parte de Smith, porque hemos privilegiado al economista, ¿no? Como que se pierde, y también se pierde quizás por el propio drama de Smith de haber sido demasiado ambicioso, pero incluso ofrece un libro sobre temas de institucionalidad, temas de justicia puntualmente hablando, pero yo creo que eso ya está en sus 2 libros. No sé tú cómo entendido, si es que estoy exagerando, estoy viendo más allá de las cosas o me emociono con el tema de la virtud, que es un campo que le tengo un tiempo dedicado, pero yo creo que Smith marca un antes y un después, pero claro, siguiendo a otro hombre que es muy importante, que es Montesquieu, que es otro de los personajes que va también en esa línea, y que ciertamente es su maestro, ¿no? Muchísimas gracias, querido Paul. Me alegro de verte, aunque sea a la distancia, pero tenemos que vernos otra vez y cenar juntos como cenamos en Lima, en la Mont Pelerin, hace ya no me acuerdo cuántos años. Así que nada, que me alegro mucho de verte y gracias por tu pregunta. Es perfectamente pertinente esto, es perfectamente pertinente. Hablando de errores, qué notable, ¿no? Que Aristóteles, los viejos griegos, también gente muy sabia, pero pensaban que la esclavitud estaba bien y el comercio era degradante, ¿eh? Digo, caray, tío, la gente puede cometer muchos errores, ¿eh? Muchos errores, muchos errores. Y efectivamente, lo de Smith es exactamente así. Es exactamente como dice el profesor Loren, exactamente. Y tiene una enorme importancia, como se ve no solamente contrastando todo el recelo que ha habido hacia los comerciantes y los mercaderes en toda la historia anterior, sino en la historia posterior. Es decir, hasta el día de hoy vemos que el beneficio empresarial tiene una especie de hándicap ético, es decir, se considera que hay algo que está mal. Yo siempre digo que la palabra lucro hasta suena mal, o sea, suena como a estupro, como una violación, como una agresión, ¿entiendes? O sea que no solamente por lo que pasó antes, sino por lo que pasó después, hay que volver a poner en valor, como se dice ahora, esta idea tan profunda de los ilustrados liberales del 18, no todos, pero desde luego Montesquieu y Smith, sin duda, ¿no? Y esta idea de que por qué va a ser la virtud el monopolio, un monopolio principesco, y por qué no va a ser virtuoso el trabajador, la trabajadora, el comerciante, la tendera, la empresaria. Me parece que tiene un enorme valor esto, y no puedo estar más de acuerdo contigo en esta idea de que privilegiar al Adam Smith economista en lugar de al Adam Smith moralista es un gravísimo error que no tenemos que permitir que se produzca. Doctor Rodríguez Brown, justo estamos en la hora, pero tenemos ahí unas cuantas preguntas que hemos seleccionado. No sé si nos permite hacérselas, van a ser máximo 4 preguntas más. No sé si está usted con tiempo disponible. Venga, pero vamos a ver, que sean preguntas, que no sean tesis doctorales, ¿eh? Ok, para la siguiente pregunta la va a realizar Carlos Dávila. Por favor, Carlos. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por su conocimiento. En verdad nos está enriqueciendo a todos quienes estamos escuchando ahorita y los que van a escuchar seguramente la grabación. Usted mencionó durante su charla y ahorita hace un instante con el comentario acerca de la ilustración, los ilustrados escoceses en particular. Adam Smith es uno de ellos. Yo quisiera que nos amplíe, por favor, un poco más la reflexión del desarrollo, no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, por favor. Sí, esto tiene que ver con lo que comentaba Paula hace un momento, ¿no? Esta idea de valorar lo que hace la gente corriente, valorar el trabajo de la gente normal y pensar que la riqueza de las naciones, por eso empieza así, el trabajo humano,
no dice la riqueza de las naciones depende del príncipe y lo que el príncipe decida. No es eso. Al contrario, lo que dice y haga el príncipe debe ser materia en principio de desconfianza. Por eso digo que hay que distinguir esa ilustración de la otra. La ilustración, esta distinción la hace muy bien Hayek. La ilustración continental es mucho más racionalista. Entonces ahí sí que te encuentras con gente, incluso de ellos muchos liberales, que quieren organizar la sociedad de arriba abajo, con principios liberales, pero de arriba abajo. Y en eso tiene mucho peligro, porque te puedes encontrar con gente, como pasó con muchos liberales españoles, estoy pensando en Flores Estrada y otros, que pensaron que bueno, que sí, que la propiedad privada estaba bien menos la de la tierra. Y la de la tierra se la podemos quitar, porque además es de los aristócratas y de la iglesia. Estos errores son errores gravísimos, que desde luego no se producirían si tú lo haces al revés. Si tú empiezas desde abajo y dices, bueno, aquí están las instituciones, y si este señor es dueño de su tierra, pues no se la vamos a quitar. Y si este señor es dueño de su tienda, no se la vamos a quitar. Y si quieren comerciar entre sí o con el extranjero, no nos vamos a intervenir, ¿entiendes? La lógica es muy diferente cuando vas de abajo a arriba, que era la visión más smithiana, que cuando vas de arriba abajo, que es la visión más racionalista y continental de la Ilustración. Sí, la penúltima pregunta, nos dicen, para los pocos conocedores de la economía, a veces nos confundimos cuando escuchamos la teoría del valor de Smith, que es similar a la de Marx. ¿Podría explicarnos cómo la teoría de Smith se distancia de la de Marx? Sí. Se distancia de la de Marx porque lo que hace Smith es decir que en un estado rudo y primitivo de la sociedad, los bienes se intercambian según la cantidad de trabajo que tengan. Entonces hay una famosa metáfora, si cuesta más el doble de veces cazar un castor que un ciervo, pues valdrá el castor 2 veces el ciervo, ¿no? Eso es lo que... Y después dicen, pero en todos los estadios siguientes esto no vale. Y al final termina Smith con una teoría del valor según el coste de producción, es decir, las cosas valen por lo que tú le pagas al trabajador, por el beneficio del capitalista y la renta del terrateniente. Es una teoría muy insuficiente, pero no tiene nada que ver con la teoría de Marx. La teoría de Marx se acerca más a la de Ricardo, aunque no es la misma que la de Ricardo, pero la teoría de Marx es que el valor solo depende del trabajo, de la fuerza de trabajo asalariada y nada más, de tal forma que todos los ingresos que no sean derivados de la fuerza de trabajo asalariado equivalen a la explotación del mismo. No son iguales, por lo tanto, pero sí están equivocadas las dos en el mismo sentido, en el sentido de que son objetivas y no subjetivas. Listo. Una ya para ir con el tema de las preguntas. Jesús Rosado, un miembro o ex miembro de Es Libertad, nos pregunta: buenas tardes, doctor. ¿Tiene alguna recomendación para los expertos de economía que nos vemos expuestos a los fundamentos keynesianos, a más fundamentos de autores keynesianos que autores afines al libre mercado? Vamos a ver, lo único que puedo decir es que la vida es complicada, o sea que nadie ha dicho que esto es un lecho de rosas. Es, ¿cómo decirlo? Tenemos que acostumbrarnos, a ver, ¿cómo puedo? ¿Os acordáis de una historieta argentina que se llama Mafalda, no? Ahí hay un personaje delicioso que se llama Felipe, y en uno de los dibujos él va caminando por la calle mirando hacia arriba, sonriéndole a la gente, y nadie lo mira, ¿no? Y entonces en la última viñeta dice Felipe: nadie parece darse cuenta espontáneamente de que yo soy muy simpático. Bueno, pues los liberales somos así. Es decir, nadie se va a dar cuenta espontáneamente de que somos simpáticos. Nadie se da cuenta de entrada de que el liberalismo es una buena solución. Al contrario, lo instintivo es el socialismo. Lo atractivo es el intervencionismo. Por lo tanto, tenemos que ser plenamente conscientes de que nuestra posición es minoritaria con razón, porque estamos defendiendo ideas que no son intuitivas. ¿Sí? Lo intuitivo siempre es el socialismo. Que venga un señor que arregle, que te quito, te pongo, pero esto de que vamos a dejar a la gente en paz,
¿qué es lo que quiere el liberalismo? El liberalismo es el respeto al prójimo. Siempre le digo a mis amigos religiosos que el cristianismo va mucho más allá que el liberalismo, porque el cristianismo dice que hay que amar al prójimo, los liberales no. Pero respetarlo sí, ¿eh? El respeto al prójimo. Pero claro, eso intuitivamente pues es complicado de demostrar. Entonces lo lógico es pues que sobre todo en el mundo universitario, donde se proliferan los intelectuales, lo lógico es pues que sean socialistas de todos los partidos, de derechas, de izquierdas, es lo lógico, lo normal. Lo raro sería que fueran todos liberales. O sea que si está en minoría y si todo el mundo es keynesiano, pues está viviendo en el mundo real es así, y preparémonos porque, claro, la vida no siempre es fácil, y para los liberales, pues tampoco. Y para ya finalizar, seguro esta pregunta se la han hecho alguna vez. ¿Un liberal puede ganar las elecciones siendo liberal? Eso lo reflexioné también en un ensayo que presenté en una Montpellier en Buenos Aires hace muchos años. Dije, ¿cómo hacemos para ganar las elecciones siendo liberal? Y ahora me acuerdo de otra caricatura, también del autor de Mafalda de Quino, una caricatura maravillosa, de una reunión de viejitos, todos muy viejitos, de un partido político. Y el líder del partido, otro viejito que está aferrado a la trila hablando y dice, nuestro partido jamás ha renunciado a los principios, siempre nos hemos mantenido fieles a nuestros principios, y al final se derrumba sobre la trila y dice, y nunca hemos gobernado. Bueno, pues es complicado ganar las elecciones siendo liberal, pero probablemente porque el problema está mal planteado. Y es que vamos a recibir la libertad desde un partido político. Esto es un error, ¿eh? Eso es un error. Este error del positivismo jurídico que está en esa frase del general Santander, ¿no? Que está en el Palacio de Justicia de Bogotá, que dice, colombianos, las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad. Esa es una frase terrible, terrible, porque las leyes no te pueden dar la libertad. Y si la ley te da la libertad, la ley también te la puede quitar. Nosotros tenemos la libertad. Como decía el juez Learned Hand, la libertad está en los corazones de las mujeres y los hombres. Este es el camino. La política tiene que ser secundaria. No hay que precipitarse a pensar que la política no va a dar la solución. No hay atajos para la libertad. No hay atajos. Puede haber caminos, pero atajos no. Y esto de que así, vamos, ganamos las elecciones y entonces ya tenemos la libertad, no, es al revés. Primero tenemos que ser liberales nosotros. Y ya una vez que seamos liberales nosotros, ya se disputarán los políticos y estarán todos diciendo, que nosotros, yo soy liberal, ven, dame el voto y tal. Pero primero, la libertad tiene que estar en el corazón de las mujeres y los hombres. Y si no está ahí, la política no sirve para nada. Muchas gracias, doctor Brown. Se acabaron las rondas de preguntas. Lo invito para dar unas palabras de cierre y de aliento a todos sus seguidores que nos ven a través de los think tanks de Ecuador, Bolivia y de Perú. Pues nada, que muchísimas gracias. Un saludo especial, por supuesto, para Dora y para Paul Laurent, amigos a los que espero ver pronto. Y me siento muy honrado y muy halagado, sobre todo que haya gente joven como tú, Saúl, gente joven que tenga y que aprecie las ideas de la libertad, pues es la mejor lección para los que somos viejos. Te voy a contar una cosa, una anécdota. Había un liberal español de los años 70, a quien conocí, que se llamaba Garrigues Walker, Joaquín Garrigues Walker. Y él siempre decía, los liberales españoles cabemos en un taxi. Bueno, pues, ¿sabes lo que te digo? Que ya no es así, ¿eh? Ya somos muchos más. Y ya yo creo que como mínimo varios trenes o varios autobuses necesitamos para meter a los liberales. Esta es una buena señal y desde luego se lo debemos a la gente joven como tú y como los entusiastas
que han organizado esta reunión. Así que muchas gracias y hasta pronto.